En el episodio anterior, Anneliese estaba llegando a un punto de desesperación porque tenía una agenda personal. Una agenda que algunos de los sacerdotes que estaban por comenzar su susodicho exorcismo también compartían. Anneliese estaba alarmada por la noticia de que en 1965, unos cuantos años antes de los hechos que estamos relatando en esta temporada, el Vaticano había determinado ampliar sus horizontes, abrirse, volverse más tolerante. Uno pensaría que la tolerancia es siempre parte de lo que una fe debe promover, pero no a ojos de Anneliese, que era una joven, vamos a decir, conservadora, a quien le pareció choqueante y irrespetuosa la idea de que el Vaticano comenzara a dar misas en lenguas que no fueran el latín, o comenzara a aceptar que legos no ordenados dieran la comunión de mano en mano, para que la gente no tuviera que recibir de manos ajenas o directamente de manos de un sacerdote la hostia. Todo esto entonces se lo dijo Anneliese en una de sus cartas al padre Alt. Anneliese también le platicó al sacerdote que se sentía sola, que su padre ya no permitía que Peter, su novio, la visitara, y que su madre, cuando Peter sí la visitaba, jamás los dejaba estar en paz o a solas. Esto volvía la relación casi imposible. Eventualmente, la madre de Anneliese determinaría que Peter ahora solo era bienvenido en la casa, sí, acaso una vez por semanas. Como parte de las comunicaciones que le escribió Anneliese al padre Alt, le dijo: por las noches me quedo dormida, llorando. No tengo a nadie con quien hablar. En algún punto dejé de llorar por completo. Es que ya no tiene caso. Luego de un tiempo ya no pude llorar y me enfermé. Dios me ha abandonado por completo. Ya me sentía lo suficientemente violenta y ahora he querido matarme. He querido matarme desde siempre. Temo estarme volviendo loca de desesperación. Con estas palabras tomadas directamente de la comunicación de Anneliese Michel, comenzamos este episodio de esta temporada, así titulada El infame exorcismo de Anneliese Michel. Y como en todos los episodios anteriores, nuevamente me acompaña Manuel González, Manolo, Papichulo, Satoshi, el señor Gota, le vamos a decir hoy. No por lo que están pensando todos ustedes. ¿Quieres ver? No. ¿Cómo está, caballero? Hola, Sergio, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a este programa. Vamos a descifrar el misterio de este escalofriante onda de Anneliese, que la verdad se viene bueno. Se viene bueno. Sí, señor Gota. Definitivamente vamos a tener que desenmarañar el misterio de Anneliese Michel, porque esta historia cada vez se va a volver más complicada, cada vez hay más piezas sobre el tablero, cada vez hay más participantes, y este caso, bueno, cada vez amerita más atención. En este episodio nos acercamos ya peligrosamente al terreno del arranque del exorcismo de Anneliese Michel, pero ahí no es donde termina esta temporada. Termina años después, porque bueno, se irán dando cuenta de que lo que sucedió durante el exorcismo no fue ni tan positivo como los sacerdotes esperaban, ni tan simple como la misma Anneliese a lo mejor en algún punto creyó que fuera a ser. Hay ocasiones en las que me imagino este caso, lo pienso, lo reflexiono, y pienso que un solo factor, una sola cosita, un solo detalle hubiera cambiado para siempre el destino de Anneliese. Si Anneliese a lo mejor hubiera hablado más con sus amigos, si Anneliese hubiera encontrado un doctor más humano, más compasivo, si Anneliese hubiera tenido una familia ligeramente menos fanática, a lo mejor a estas alturas estaríamos hablando del caso de una chica que estaba sufriendo una fuerte depresión,
principios a lo mejor de una neurosis, pero no de las cosas que vamos a terminar hablando el día de hoy. Desafortunadamente, para esta joven ya mayor de edad, esto va a ser un dato importante más adelante, pero para esta chica ya mayor de edad, desafortunadamente Anneliese no le escribió a una buena amiga o a un médico compasivo o ni siquiera a su novio, que ella misma jaló poco a poco hacia las entrañas de una idea más fanática de lo que debía ser la religión. Recordemos de episodios anteriores que Peter no era un creyente, pero empezó a participar en situaciones religiosas gracias a Anneliese. Desafortunadamente, este fragmento de esta carta que leí hace unos minutos cayó en manos de un sacerdote que estaba también negado a la reforma del Vaticano. El padre Alt era un tradicionalista que estaba pegado a dogmas muy arcaicos y que estaba decidido a tomar acción en el caso de Anneliese. A razón de esta comunicación, de esta carta que Anneliese le mandó al padre Alt, el padre llamó por teléfono a Anneliese y le dijo que finalmente había sucedido lo que todos esperaban. Finalmente, el padre Alt había llamado al obispo Stangl y le había pedido permiso, no solo de hacer un exorcismo, cosa que ya era un stretch, sino de hacer un exorcismo secreto. Chan, chan, chan. Afortunadamente, el obispo Stangl, que eventualmente, quiero decirlo de una vez, sí va a dar permiso, eventualmente el obispo, sin el permiso del obispo, no hay manera de que proceda un exorcismo oficial, al menos no dentro de la religión católica. Entonces, eventualmente, este señor, el obispo, sí va a tener que dar su permiso. Pero en este momento, con la extraña petición del padre Alt, que fue como, queremos hacer un exorcismo secreto, el obispo como que le saltan las lucecitas rojas y no solo le niega su petición, sino que le aconseja al padre Alt ser un poquito más paciente. O sea, le dice, oye, espérame, es que el caso de esta chica no es sencillo y podríamos a lo mejor buscar unas soluciones menos desesperadas, ¿no? No tenemos por qué correr a ponerle una cruz en la frente y a decirle el poder de Cristo te compele, ¿no? Pero si recuerdas que tiene 70 años, pues trae el tiempo encima. Sí, el padre Al ya está ruquillo, pero bueno, yo lo que siento que es más, es que recordemos que no sé si te acuerdas que en uno de los episodios anteriores leí un cachito de uno de los testimonios posteriores que dio el padre Alt a uno de los psicólogos en la corte. Y el padre Alt, yo creo que más que viejo y desesperado, era un hombre ligeramente desconectado de la realidad por su fanatismo religioso, ¿no? Porque él mismo decía así como, es que yo antes de conocer a Anneliese pude ver su futuro y su vida y a su familia y yo los conocía a todos y adiviné quiénes eran. O sea, el tipo ya tenía como un cierto dejo de pensamiento fantasioso antes de involucrarse en sí en el exorcismo. Entonces siento que más bien fue esa parte de él la que lo llevó un poquito como a presionar hacia el exorcismo, ¿no? Pero bueno, a falta entonces de una solución religiosa, Anneliese dijo, bueno, no se puede hacer ahorita el exorcismo, pero sí puedo irme rodeando cada vez más de religión. Entonces, Anneliese organiza un grupo de oración con sus amigas. A este grupo de oración se unen Anna Lippert, María Klug, y este grupo se junta constantemente y las mismas amigas se vuelven facilitadoras de la obsesión religiosa de Anneliese. Empiezan a intercambiar literatura religiosa, oran casi todos los días, pero hay otro factor aquí. Tanto Ana como María, las dos amigas de Anneliese, eran también partidarias de ir en contra de la reforma de los cambios del Concilio Vaticano de la Iglesia Católica. Entonces, Anneliese utilizaba este grupo para ventilar las cosas que le molestaban, cosas que sí mencionamos al final del episodio anterior. ¿Qué le cagaba? Le cagaba que ahora las misas fueran en alemán y no en latín. Le cagaba el asunto de la comunión y le molestaba también la cuestión de la retraducción de la Biblia. Entonces, Anneliese estaba particularmente molesta por esto. Y vaya que no era un problema nuevo.
hay que recordar que el Segundo Concilio Vaticano es 62 a 65, o sea, dura 3 años la reforma. Cuando termina el concilio, 65, ya a este momento estamos hablando de 1975. Entonces, a estas alturas que Anneliese está haciendo berrinche y diciendo, pues no me parece, ya pasaron 10 años. O sea, ya esto no es nuevo, esto no es fresquito, ¿no? Ya pasaron 10 años desde que el Vaticano está haciendo esto. Pero muy probablemente hay que considerar otro factor. El mundo era mucho más lento antes. El mundo era... Para que llegara información de un país a otro, de un estado a otro, todo era más lento. Algo que hoy en día nos toma 5 minutos a través de Twitter, a lo mejor tomaba 5 semanas a través de correo o prensa escrita o sistemas noticiosos filmados o cosas así. Entonces, muy probablemente estas noticias del Concilio Vaticano se fueron corriendo a lo largo de años, de la misma manera que el concilio duró varios años, ¿no? Entonces, a lo mejor Anneliese estaba un poquito inconforme con la situación. Bueno, si lo estaba haciendo notar claramente. Estamos en enero de 1975, cuando Anneliese fue nuevamente a ver al doctor Schliep y su electroencefalograma mostró otra vez actividad anormal. Otra vez el Dr. Sleep, que cada vez que lo digo pienso en la novela de Stephen King, Dr. Sleep, pero no, el otro es Dr. Sleep y este es como Dr. Sleep. Otra vez el Dr. Sleep le recomienda Tegretol, que es este medicamento que mencionamos antes, que era el medicamento correcto, pero no estaba haciendo sentir particularmente bien a Anneliese. No era suficiente. No era suficiente, no estaba atacando el cuadro completo de síntomas y la depresión y el estado de neurosis inicial que Anneliese ya está sintiendo. No, el Tegretol no va a hacer nada para resolver eso. En 1975, Anneliese ya es una joven delgaducha, pálida y casi siempre sin apetito. Estos 3 factores, por favor, guárdenlos en mente porque van a ser fundamentales para lo que va a pasar después. Durante la conversación que tiene Anneliese con el doctor, ella le menciona la posibilidad de casarse, cosa que toma un poquito por sorpresa al doctor, porque bueno, no solo era como algo medio fuera de lugar. Ajá, fue como, pues chido, felicidades, pero nosotros que estamos viendo desde afuera el caso, podemos entender lo extraño que es este comentario. ¿Por qué? Anneliese justo le acaba de escribir al padre Alt diciéndole que su relación con Peter estaba mal, que estaba distanciada, que ya nunca se veían y que más encima sus padres no estaban muy felices de que ella tuviera novio. Entonces, este comentario parece ser desesperado, es decir, o nos presenta una Anneliese que está como buscando una manera más oficial, comillas, dentro del gusto católico de estar con Peter, o aquí viene la segunda razón por la que le pudo haber dicho esto. Cuando está hablando Anneliese con el doctor, le dice, oiga, y bueno, es que a lo mejor me caso y no sé cómo vaya este medicamento con el embarazo. Entonces, no sé si bueno, no sé. Aquí estoy asumiendo. Nunca hubo, hasta donde yo sé, nunca hubo registros de que Anneliese jamás estuviera embarazada. Pero a lo mejor podría ser simple culpa de que Anneliese estuviera teniendo sexo con Peter y como su madre le estaba haciendo sentir culpa por estar fuera de un matrimonio en una relación carnal, que ella le estuviera preguntando al doctor así como, oiga, ¿y si me embarazara? ¿Qué pasaría? Si algo sale mal. Ajá, porque además esto es 1975 en una familia católica. Seguramente Anneliese, si estaba teniendo sexo con Peter, no estaba usando ni un calcetín de por medio. Sí, no creo, honestamente. Ahora, No. si me lo preguntas a mí, en mi criterio de cómo he visto el caso hasta ahorita, yo creo que no era exactamente este el motivo. Yo creo que Anneliese anhelaba casarse con Peter para salirse de su núcleo familiar y poder tener una relación humana con otro ser y sentir gusto y placer y alegría de estar con alguien más sin el juicio cristiano católico opresivo de su familia, ¿no? Entonces, yo creo que más bien iba hacia ese lado. Bueno, el doctor Sleep le dijo, mire señorita, si se embaraza vemos,
pero de momento, por lo menos, va a continuar 6 meses más con este medicamento. Entonces, Anneliese, a estas alturas, 1975, ya por fin, después de un montón de on and offs en su carrera como catequista, está por fin a punto de graduarse. Ya está empezando su tesis y su tesis va a tener, como toda tesis de morrito de universidad, uno de los peores títulos de la historia, pero además nos vamos a dar cuenta de que la tesis de Anneliese está directamente enfocada hacia su gran preocupación de vida. El título de la tesis de Anneliese fue ¿Cómo vencer los efectos de ansiedad causados por medio de la religión? Ok. Ajá. Anneliese estaba muy claramente haciendo de su propia tesis un grito de ayuda, pero bueno, si alguien lo notó, no lo hizo saber. Para mí este título es una advertencia, o sea, para mí este título es Anneliese diciéndole a los cuatro vientos, oigan, estoy sintiendo una enorme ansiedad por la opresión religiosa que esto está causando en mi vida diaria y no me siento bien al grado de que creo estar poseída y creo que un demonio o un dios me tienen que castigar por sentirme sexualmente atraída hacia mi novio. Pero bueno, nadie peló mucho el título de esta tesis y durante este periodo las alucinaciones de Anneliese también comenzaron a exacerbarse porque parece que afectó el estrés de la misma tesis. Escribir una tesis es estresante para alguien que lo hace por primera vez y a lo mejor para alguien que lo hace por tercera, solo un poquito menos, ¿no? Pero creo que más fácil. Yo sí creo, o sea, yo sí creo que una vez que escalas una montaña, la segunda vez tienes un poquito menos de ansiedad, ¿no? Entonces, yo sí creo que si haces una tesis en la licenciatura y luego una en la maestría y luego una en el doctorado, ya para la cuarta tesis ya estás desensibilizado hacia el terror de las tesis, ¿no? Pero en el caso de Anneliese, bueno, parece que la tensión de su misma tesis comenzó a exacerbar las alucinaciones, particularmente las alucinaciones auditivas. Les recuerdo de los episodios anteriores que Anneliese experimentaba 3 tipos de alucinaciones: visuales, alucinaciones olfativas y alucinaciones auditivas. Todas ellas relacionadas justo con el diagnóstico que le habían dado, que era epilepsia en el lóbulo temporal izquierdo, me parece. Entonces, Anneliese, con la tensión de la tesis, comienza a escuchar voces que la vuelven todavía más ansiosa y se vuelve un círculo vicioso. Porque estoy ansiosa por la tesis, escucho voces, y porque escucho voces estoy ansiosa y entonces no puedo terminar la tesis. Las voces, dice Anneliese, o no dice, pero lo pone en su diario, constantemente la condenaban, le decían que su alma ya estaba eternamente condenada. El 28 de junio de 1975, sus síntomas se vuelven todavía más agresivos y esto causa que Anneliese comience a perder el control con la gente. Anneliese está ya alcanzando un estado de neurosis que afecta su relación con terceros. Deja de ser amable con sus amigas, con su novio. Tan es así que en una tarde que decide salir con sus 2-3 amigas y con Peter, de la nada, dicen las amigas, Anneliese se molestó y nos empezó a aventar cosas, pero lo hacía... ¿Qué pedo? Ajá, pero en el... Piedras, güey. No piedras, creo que no piedras, espero que no piedras, pero por ahí, ¿nunca te tocó en Enrique Díaz de León un indigente que aventaba piedras? Todavía por acá, por mi casa. Ahí, sí, todavía. Bueno, a mí me tocó uno, pero aventaba así como piedrononones y más de una vez que iba caminando muy tranquilamente por ahí con audífonos, estuvo a punto de caerme un piedronón en la cabeza y afortunadamente no. Y me tocó ver que lo arrestaran, pero bueno. Y caso aparte, pues sí, no, o sea, digo, es un tipo que claramente tiene problemas psiquiátricos y que la super policía del estado de Jalisco no le va a ayudar a resolver, ¿verdad? Nomás le van a poner una putiza, lo van a rapar y lo van a tener 3 días en un cuartito. Entonces, digo, no creo que realmente resuelva nada. Pero, bueno, Anneliese, para no confundir a nadie, Anneliese no aventó piedras, que sepamos, a ninguno de sus amigos, pero comenzó a arrojarles objetos, dicen sus amigos, no sabemos exactamente qué objetos, no sabemos si fue una pluma, una palomita, no sabemos qué fue, pero pues asumimos que estaban por ahí en algún lugar como social,
y que a lo mejor comenzó a aventarles lo que tenía a la mano. Y luego... Malacopió, pues. Malacopió, pero luego Anneliese dijo que lo había hecho en contra de su voluntad. Dijo que en ese momento no había podido controlarse a sí misma y que los había agredido sin querer hacerlo. Bueno, en otro arranque de furia, Anneliese se voltea con el padre Alt y le arranca del cuello el rosario que tiene colgado. Y el padre se pone como un poco histérico, se pone como a gritar, y Peter llega así como al cuarto, así como a ver qué está pasando, pensando que a lo mejor el padre le había hecho algo a Anneliese o algo, y encuentra a Anneliese gritándole al sacerdote, pero con una voz mucho más gutural, ¿no? Con esta voz que alcanzamos a escuchar en la grabación del primer episodio, una voz muy arrastrada, una voz más feroz, ¿no? Esta voz que hace ella. Y bueno, de alemán enojado. De alemán muy enojado, ajá, de discurso de 1944. Y bueno, sin más pruebas, vamos a decir pruebas entre comillas, porque me queda claro, a mí sí me queda claro que había pruebas, ¿no? Había varios electroencefalogramas claros que decían que algo malo neurológico estaba pasando, pero en la concepción del padre Alt, sin más pruebas, ignorando todo el cuadro médico, el cuadro psicológico de depresión, la neurosis, las bajas defensas, el hecho de que esta chiquilla está desnutrida, pálida, que tiene alucinaciones visuales, que tiene alucinaciones auditivas, ignorando todo eso, el padre Alt dice, no, esto es claro, esta chica cambió de voz y me arrancó el rosario, ya. Estas son pruebas suficientes como para decir que está poseída por un demonio. Anneliese va a continuar. Sí, yo digo exactamente lo mismo que tú. O sea, yo tal vez sí. O sea, dices, pues, o sea, lo pondré en duda, ¿no? Yo, bueno, puede ser que sí. No, yo no lo pongo en duda. Yo más bien es con... no, yo no veo que esas dos cosas sean prueba fehaciente de que, ya, o sea, claro, o sea, alguien me habló feo. Una persona entrenada, educada, pues, como lo es vosotros, pues sí, pero realmente en el medio que está el sacerdote Adult, dices, pues no manches, ¿qué más quieres? O sea, que empiece a hablar latín al revés. O sea, creo que si yo fuera ese vato viejito, con lo que he vivido, con lo que se me ha enseñado, que no sales de ahí, y se te presenta esa oportunidad, esa era ahora o nunca. O sea, es darte a tiros con Satanás, güey. Ahorita que lo mencionas, honestamente, tengo entendido que los famosos abogados del diablo, que son estos sacerdotes que la misma iglesia manda para probar que algo es un milagro o que algo es una posesión, ¿no? Exágetas, creo que se llaman. Ajá, exactamente, ¿no? Comúnmente los llaman como abogados del diablo. ¿Por qué? Porque van a tratar de probar que algo milagroso no es verdad, ¿no? O sea, su chamba es como poner a prueba si algo que la iglesia considere aceptable está realmente sucediendo. Este tipo de sacerdotes tienen que, yo tengo entendido, buscar pruebas de que tanto de una posesión como de un milagro. Y el hecho de que hubiera hablado latín al revés, creo que hubiera sido una excelente prueba a lo mejor, pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces, ahora que lo mencionas, poniéndome como abogado del diablo, toda esta cuestión de, la gente poseída habla en lenguas. Ok, pero que no terminen como la señora esta que salió en televisión mexicana hace unas semanas que dice hablar alien, por favor, porque nomás estaba diciendo borucas, ¿no? Entonces, bueno, sí, no, o sea, que demuestren que realmente una persona sin educación en lenguas muertas está hablando arameo, entonces ahora sí voy a estar muy sorprendido. Quiero puntualizar a estas alturas porque me parece un buen comentario ese del latín al revés, que en todas las pruebas que después veremos, Anneliese nunca demostró de nuevo ni cambiar su léxico, ni en ningún momento del exorcismo hablar ninguna lengua con la que no tuviera previo contacto. El poco latín que Anneliese pudo haber hablado en estas ocasiones eran lenguas con las que tenía contacto, porque además pues era catequista, ¿no? Entonces tenía un buen conocimiento del latín, sobre todo considerando que era una persona partidaria de la no modernización de la iglesia, que estaba acostumbrada a ir a misa en latín, ¿no? Entonces toda esta cuestión no es extraña en Anneliese. Ella nunca demostró hablar una lengua de la que no tuviera conocimiento, al menos parcial. Bueno,
La próxima vez que Anneliese escribe una carta, esta carta es mucho menos clara que la vez anterior. El fragmento este que leí al comenzar el capítulo es bastante claro. Por las noches me quedo dormida, no tengo con quién hablar. En algún punto dejo de llorar por completo, es que ya no tiene caso. Luego de un tiempo, bla, bla. Su léxico todavía es muy fluido. Bueno, después de estos incidentes como violentos, las cartas de Anneliese se vuelven más erráticas. Empieza a escribir frases incompletas, fraseos, muchos puntos suspensivos. Aquí tengo, por ejemplo, otro pequeño fragmento donde Anneliese escribe: no tengo confianza, desespero, 3 puntos. Tengo miedo de mi sacerdote, no confío, 3 puntos. Estoy en una encrucijada, es vida o muerte, 3 puntos. Entonces su diario se empieza a volver cada vez más errático. Esto, a mi concepción, es ella ya llegando al límite, ¿no? En términos de su enfermedad. Sí, de su depresión, su enfermedad, su psique, su neurosis, llegando al límite. El día 17 de julio de 1975, el Dr. Schlipp realiza otro análisis y es cuando más encuentra focalizada la epilepsia de Anneliese. Le dice el doctor que su epilepsia se ha focalizado, es decir, se ha vuelto más fuerte en un solo punto específico del cerebro, y ese punto es el lóbulo temporal izquierdo, y que eso disminuye su posibilidad de encontrar una cura o de encontrar un buen tratamiento. Entonces, este es el último clavito médico en el ataúd de la psique rota de Anneliese, que le dice: ¿sabes qué? No solo te estás poniendo peor, el tratamiento que te estamos dando con Tegretol no te va a resolver este pedo. Entonces, ese debe haber sido un impacto. Ese es el tipo de impacto que lleva a la gente a buscar soluciones milagrosas y desesperadas, ¿no? Claro, radicales. Sí. Lo que te vendan, te pones el gorrito de aluminio y dices, bueno, sí, a huevo. Pues, ¿qué más, no? Pues o sea, sí. si están diciendo que lo normal, pues es que puedo perder, ¿no? Claro, si fuera de dinero y tiempo, quizá nada más, ¿no? Pero la esperanza muere al último de no perder nuestra salud. Si no estás desesperado, dices, pues va, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? O sea, sí, a huevo, aviéntame el alacrán azul, aviéntame los imanes y el reiki para ver qué más hago, ¿no? Sí. Échame las pinches piedras al pecho. Ajá, pásame el huevo de gallina por la frente y todo se vale, ¿no? Nada más para hablar un poquito de lo que implica lo que le está diciendo el Dr. Schlipp a Anneliese. Los lóbulos temporales, es decir, donde estaba focalizada la enfermedad de Anneliese, son las masas laterales de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene 2 mitades, vamos a llamarlas así, de manera muy lega. Nuestro cerebro tiene como 2 mitades, y estas son las partes más carnositas de nuestro cerebro. En medio tiene un tallo que es muchísimo más como durito, como correoso. Si masticáramos los laterales del cerebro serían como esponjositos. Pero si masticáramos el centro del cerebro sería como nerviosito, callosito, ¿no? No tenemos que imaginar que lo masticamos, pero es para que se den una idea de cómo es esta materia. Okay. Sí. Entonces, los lóbulos temporales son tus 2 masas laterales, las partes arrugaditas que tienen como forma de laberinto de tu cerebro, y van desde la sien hasta la nuca. Los 2 lóbulos representan solo el 22% de tu cerebro, de toda tu masa encefálica, para que veas que no solo esas partes arrugaditas son el 100% de tu cerebro. Y en estas 2 esponjitas que no debes de masticar, se encuentran 1. La memoria a corto plazo, 2. Las emociones, y 3. El uso del lenguaje. Entonces, si de repente tenemos una persona que se disasocia, que se olvida de cosas, que responde emocionalmente agresiva y que de repente empieza a tener un uso del lenguaje cada vez más esporádico o errático, todos estos son síntomas de que hay un problema en uno de los lóbulos temporales. Temporal en este caso viene de temple, que es la sien,
o que es el lado de la cabeza. Entonces son lóbulos temporales porque son las temples de la cabeza, son los laterales de tu cabeza, por eso se llaman temporales. Entonces no tienen nada que ver con tiempo la palabra temporal en este sentido. Esta área de la cabeza también regula el deseo por hacer cosas en general. Es decir, tus lóbulos temporales, específicamente el lado izquierdo, es la parte de tu cerebro que cuando dices, no sé, ¿se te antoja hacer algo? Sí, güey, vamos al cine. La parte de tu cerebro que te empuja hacia sí hacer algo, en vez de quedarte estático, es justo el lóbulo temporal izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la gente que tiene problemas en esa parte del cerebro? No quieren hacer nada, no quieren participar, no quieren salir, no quieren ver gente, caen en depresión y esa depresión va a llegar a casos clínicos, que es justo, nuevamente, lo que estamos viendo que le está pasando a Annelies. Finalmente, los lóbulos temporales están en contacto con nuestra amiga, la amígdala, que es parte de ese callito que decíamos que es más difícil de masticar. De nuevo, no recomiendo hacerlo. Y esta amígdala, esta parte central del cerebro, la amígdala es una parte, como se forma primero, es una parte más primaria, más primitiva de nuestro cerebro. La amígdala regula las respuestas de emergencia, es decir, es la famosa área de fight or flight en inglés, ¿no? Huyes o peleas. Se baja un cabrón del carro de al lado que se te adelantó en una cuadra y se baja y en ese momento tú decides, verga, ¿me bajo yo también o me pelo, no? Y esa es la parte de tu cerebro que en ese momento se está activando. Te acobardas o te vuelves agresivo. Entonces, la parte donde Annelies está teniendo estas pequeñas tormentas eléctricas de su cerebro es justo entre el temple izquierdo de su cerebro, donde están sus emociones y su deseo de hacer cosas, y la parte izquierda de la amígdala, donde su humor se vuelve violento, depresivo, y donde eventualmente, si estos ataques no se tratan con medicamento, va a haber incluso pérdida de coordinación y se van a exacerbar las alucinaciones olfativas, las alucinaciones auditivas y eventualmente, dice la Wikipedia de los trastornos en la amígdala, el paciente va a alcanzar una indiferencia sexual, puede experimentar amnesia, cambios de parecer repentinos y apatía. Entonces, bueno, estamos hablando de un cuadro muy, muy, muy cercano a lo que Annelies estaba experimentando, ¿no? Es muy cercano a todo lo que hemos ido viendo en este caso. Una chica que cada vez está más distanciada de su novio, una chica que se siente frustrada, se siente deprimida, de repente se pone violenta con sus amigos y les avienta cosas, esperemos no piedras. Esta chica de repente siente el deseo de estar con su novio y luego lo pierde por completo, ya no quiere salir de repente con sus amigos, ya no se siente atraída por nada, nada le llama la atención, ha perdido el deseo de ser feliz, ¿no? Entonces, todo esto va a ir cuadrando al mero trancazo con exactamente lo que le está diciendo el Dr. Sleep en este momento, que es tu epilepsia se ha focalizado en esta área de tu cerebro, justo entre tu lóbulo temporal izquierdo y tu amígdala, y el Tegretol que te estamos dando, el medicamento que te estamos dando, no te va a controlar por completo. Más encima, esta focalización hace que tratarte sea más difícil. Obviamente, justo como decíamos antes de leer todos estos datos, es que la desesperación de Annelies la va a llevar a refugiarse cada vez más en la religión, en las opiniones del padre Alt y cada vez menos en la medicina. Es obvio, si la medicina te falla, pues de alguna manera la mayoría de la gente le va a dar la espalda, ¿no? Así como, oiga, pues es que ya no podemos hacer nada por usted. Ah, pues bueno, pues chinga tu pito, me voy a buscar otra cosa, ¿no? Pero este fue el momento de parteaguas. Un mejor médico, sí, claro. Un médico más humano a lo mejor, o una familia más consciente de las consecuencias de lo que le acababan de diagnosticar a su hija, a lo mejor hubiera buscado otra salida, otra solución, pero no refugiarse en la religión. Sin embargo, eso es exactamente lo que va a pasar. La cadena psicológica de eventos va a llevar a Annelies a empezar a sacar parafernalia religiosa y luego a enojarse también con esa parafernalia religiosa. Va a empezar a poner cristos por todos lados y luego los va a sacar de su cuarto pensando de alguna manera que también está enojada con Dios y también está enojada con su religión.
quiere creer que Dios la va a salvar, pero no es capaz de a simple fe aceptarlo de manera inmediata, digamos, ni siquiera siendo una ferviente católica, y entonces comienza a reaccionar también agresivamente hacia la religión. Toda esta parafernalia religiosa que pone en su cuarto la empieza a sacar, y después le dice a sus padres que ya no quiere ir a misa y ya no quiere rezar, y después empieza a faltar a sus dosis de medicamento y eventualmente la rigidez vuelve a sus piernas, la rigidez vuelve a sus rodillas y la epilepsia se vuelve a poner agresiva. Anna Lippert, una de las dos amigas que mencioné hace un ratito que se juntaban a orar con Anneliese, escribe en una carta lo siguiente. De repente, a medias de una conversación, la cara de Anneliese se contrajo en una expresión horrible y extraña que no logro describir detalladamente. Su cuerpo se puso tieso y se acalambró por media hora. Luego ese calambre desapareció. Cuando pregunté si su novio sabía algo, él me explicó que estaba poseída. Esta carta es muy interesante. Ajá, está exactamente. Nada creepy, pero además fíjate, algo interesante. Aquí es Peter quien ya lo dice. Primero es Anneliese y luego el padre Alt primero es el padre Alt que está convencido, luego Anneliese se convence, pero a estas alturas la amiga ya está hablando con el novio y el novio, que no es católico y que no es muy religioso, ya está convencido también de que Anneliese está poseída. Entonces aquí ya estamos viendo una expansión del círculo de esta paranoia religiosa de si la medicina no puede hacer nada, seguramente esto es algo que la religión puede componer de alguna manera. Yo seré el abogado del diablo, pero realmente creo que sí es de su parte confiar en un médico. O sea, tú sabes que de entrada tú vas con un médico y no vas pensando, voy con el médico más pendejo de la comarca. O sea, no, uno quisiera que no fuera. Exacto, vas con la confianza de que estás con un profesional y esa persona, dado sus estudios, te va a dar una opinión completamente certera, ¿no?, de lo que tiene. Y si estás viendo que todos los doctores alrededor dicen, no, pues es que no, es algo que no se puede arreglar, no tiene arreglo, y empieza a ver ese tipo de comportamientos en personas que a lo mejor nunca lo habían visto en su vida, por supuesto que te saca de onda. Claro. De ninguna manera descartas que está poseída. Dices, verde, güey. O sea, de nuevo, necesitas tener un bagaje especial, ¿no? Yo lo descartaría, pero porque no tengo ya, o al menos yo en mi vida ya no tengo ese bagaje religioso. Pero una persona que sí es religiosa, claro que lo va a considerar. Estoy de acuerdo contigo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que una persona... No religiosa y además, o sea, que desconoces ese mundo, ¿no? De los problemas mentales. Sí. O sea, a lo mejor en su vida habían siquiera escuchado. Si viene alguien con los huevos bien elevados y te dice, ¿sabes qué? Está poseída esa perra. Ah, no mames. Tú dices, va, o sea, no lo descartas. Tal vez dices, bueno, a lo mejor no estoy completamente seguro, pero ahí está, ¿no? O sea, está el piquete ya bien puesto de que el chamuco está ahí adentro, güey. Claro, sí, o sea... Es mi manera de ver las cosas, ¿no? Sí, poniéndome los zapatos de esas personas. Sí, yo no dudo, o sea, yo en ningún momento estoy dudando de que la perspectiva de esta gente alemana de 1975, católica, haya sido esa misma, ¿no? Que tú dices de decir, bueno, es que yo ignoro, es más, o sea, estamos en pleno 2022 y la mayoría de nosotros somos muy ignorantes de la salud mental. Todavía seguimos creyendo que algunas cosas que no son parte de la salud mental lo son y otras que sí lo son las ignoramos por completo. Entonces todavía es muy difícil lidiar con ciertas cosas de salud mental y no ser omisos con cierta patología que porque no es tangible, porque no la vemos, que ese es el exacto, ¿no? Ese es el gran no es problema. Tangible, no lo puedes medir, güey. Sí, correcto, ¿no? O sea, no es como si llega una persona que tiene la mitad de la cara quemada y sabes exactamente dónde está su patología, pero una persona que tiene la mitad del cerebro jodido no lo va a saber y por lo tanto no vas a saber entender a grandes rasgos, a menos que alguien llegue y te lo explique qué está pasando. Ahora, la única cosa con la que yo difiero de alguna manera con lo que dices es que a Anneliese sí le están dando un diagnóstico y una solución. Tampoco le han dicho que ya está desahuciada. O sea, tampoco le dijeron, ya te vas a morir de esto. No, pero entiendo que está tan desesperada
y que su familia también está tan desesperada, porque para nosotros han sido 3 o 4 capítulos de un podcast, pero para ella han sido los últimos 5 años de su vida, ¿sí? O 6 años de su vida. Y yo también me pongo en esos zapatos y entiendo perfectamente su desesperación de decir, ¿sabes qué? Llevo 5 años sintiéndome así y necesito que ya hagas algo. Y cuando vas con el médico y después de 5 años crees que te van a dar la solución y solo te dicen que estás empeorando, es la sensación más desesperante del mundo y no sabes ya a qué arremeterte. Entiendo perfectamente que busques soluciones desesperadas, pero con lo que sí no estoy de acuerdo es que a Annalise no le están dando un mal diagnóstico. No le tocó el médico más pendejo de la comarca. Eso sí no le tocó, ¿no? O sea, sí le tocó un vato que le está diciendo exactamente lo que tiene. Este vato, el Dr. Sleep, que no es su primer médico, pero sí es el especialista chingón, le está diciendo, mira, tienes esto en este lugar, por esta razón, por esta enfermedad, y te va a causar estas cosas. Entonces, aquí muy por el contrario, no es una chica y una familia desesperadas lidiando con un mal diagnóstico. Es una chica y una familia desesperada lidiando con algo que no quieren escuchar. Es falta de resignación. Y la esperanza muere el último, ¿no? Finalmente, ¿no? Es falta de resignación porque tú no te quieres resignar. Nadie se quiere resignar a chingarse, pues. Cuando te dicen que te van a cortar una pata, tratas de pelear por tu pata, ¿no? O sea, dices, espérame, ajá, o sea, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿no? Pero ¿cómo que nada? A ver, tome dinero. No quiero dinero, ¿no? Quiero tu pata. No, espérame. Entonces, tratas de luchar ¿Qué con... tanta insistencia de mi pata? Si no algo quiere, ¿no? Es que la quiere masticar como si fuera un cerebro. Bueno, ya vamos a dejar de hablar de masticar partes del cuerpo el día de hoy. La mayoría de las partes del cuerpo que se metan en la boca no deben ser masticadas, por favor. No, pero bueno, sí entiendo las dos perspectivas totalmente. Entiendo lo horrible que se sentía Annalise. Y más encima, o sea, es decir, hay dos factores. Uno es Annalise sintiéndose de la chingada porque no encuentra solución. Y el otro es Annalise psicológicamente ya afectada, ¿no? Ya está en una neurosis, ya está en una depresión, ya está en un arranque o en una serie de arranques agresivos por su misma condición neurológica. Entonces, Annalise no es la persona más adecuada para tomar ninguna decisión sobre su propia vida. Esto es otra cosa que en capítulos posteriores vamos a tener que volver a discutir, pero Annalise debió haber tenido a un proxy médico. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que tomara sus decisiones médicas a partir de un cierto punto. Si me lo preguntan, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la sintomatología neurológica de Annalise le estaba causando problemas psicológicos que ya no la dejaban tomar decisiones claras. Una persona que tiene esta neurosis y esta depresión severa que Annalise ya tenía, causada por una epilepsia que cada vez está más salida de control, no debería ser la persona que decida qué se hace con su propia salud, porque es una persona deprimida y es una persona que desesperada, ¿no? Desesperada también. Entonces, quizá en algún momento, y esto no voy a ser el único que lo opine, nuevamente cuando las cortes de Alemania se involucren, vamos a ver que un proxy médico es algo muy recomendable en un caso así. Es aterrador que seas una persona de 25 años que todavía tenga conciencia de sí mismo y tener que poner a alguien más a tomar decisiones médicas por ti. Sí, suena aterrador, pero a lo mejor en este caso particular hubiera sido la mejor solución con Annalise. No sé, vamos a ver qué pasa más adelante. Bueno, entonces Annalise estaba sintiendo horrible por su condición, Annalise estaba sintiendo horrible por su desesperación, y en ese momento llega a la ecuación el padre Roth. Recordemos de capítulos anteriores que el padre Roth era un ferviente creyente que juraba haber experimentado los síntomas antes de conocer a Annalise. Mira, era Roth el que había hecho toda esta locura. Siempre confundo a Alt con Roth en este caso. Roth es el que dice todas las cosas locas. Monosílabos. Ajá, creo que es eso. Roth y Alt. Pero siempre los confundo porque los dos son como dos padres medio viejitos que están medio loquillos. Roth, que es el verdaderamente loquillo, le va a decir eventualmente a la policía que cuando él fue la primera vez a ver a Annalise, él jura que sin que le hayan dicho nada, sin que le hayan descrito nada de la supuesta posesión de Annalise, que el cuarto de Annalise olía a heces quemadas. Recordemos que pues es el mismo olor que la misma Annalise. El olor del programa.
Ajá, exacto, es a lo que huele este podcast. Es la esencia oficial de este podcast. Es Annelies, luego inmediatamente es popo quemada. Caca quemada. Entonces, bueno, el padre Rod dice, yo antes de que Annelies me dijera que lo suyo era la caca quemada, yo ya la había olido en su cuarto. A mí nadie me tuvo que decir, eso debe ser señal mística y mágica de que estábamos conectados y éramos panas. Bueno, quiero puntualizar otra cosa. Hasta este momento en el caso, nadie ha olido la caca quemada excepto Annelies. Uh-huh. La única persona, además de Annelies, que afirma haber olido caca, es Thea, recordemos, la señora esta italiana que atacó en un camión. Y no estamos muy seguros de que no haya sido caca de veras, ¿sí? Entonces, bueno, pero recordemos de episodios anteriores que Thea fue esta mujer muy, muy devota que atacó a Annelies y también le arrancó un rosario en un camión y que dijo haber olido heces mientras Annelies estaba encima de ella atacándola, pero no necesariamente quemadas y no sabemos si estuvieron o no presentes ahí. Bueno, el padre Rod dice que en el momento en el que el padre Alt lo invitó a conocer a Annelies y entró al cuarto de Annelies, Annelies corrió inmediatamente hacia él y trató de golpearlo. Pero que cuando Annelies se puso de pie, inmediatamente se le entiezaron las rodillas y bajó el brazo y se quedó muda mirando al vacío. Es decir, pues tuvo un ataque de ausencia, que ya en episodios anteriores entendimos qué son, ¿sí? Entonces Annelies tuvo un ataque de ausencia justo en el momento después de tener un arranque de agresión, cosa que es muy común en una persona epiléptica que está abandonando sus medicamentos. Y después de tener este ataque de ausencia, dice el padre Rod que Annelies eventualmente salió como de su ausencia y se marchó, se fue corriendo del cuarto. Rod también afirma que... Se marchó. Otra importante interrupción. Rod también afirma que Annelies reaccionó muy mal al ver su crucifijo. Dice que no le mostró el crucifijo a la chica, pero que, o sea, en un principio que él entró con el crucifijo guardado o metido, pero que después de un rato, cuando se lo mostró, ella reaccionó. Según el padre Rod, además de intentar atacarlo en directo, Annelies también le arrojó, comillas, ahorita vamos a ver por qué pongo ahí las comillas, le arrojó un recipiente con agua bendita que había traído de San Damiano. Pongo las comillas en arrojó porque dice el padre Rod que la chica tomó el recipiente y... ¿Alguna vez has visto el capítulo de Los Simpson donde el señor Burns trata de aventar algo? Creo que es una pelota de béisbol. Que no puede y que va a Smithers, ¿no? Ajá, exacto. Bueno. Y que Smithers va al rescate. Sí. Bueno, así fue, al parecer, como lo describe el padre Rod. Okay. Annelies estaba tan débil, tan famélica, tan delgaducha, que tomó este recipiente con agua bendita, hizo el intento de aventárselo al padre, pero ni siquiera salió de la cama donde estaba acostada Annelies. O sea, lo aventó menos de medio metro. Ajá. Le salió uno en los dados, sí, poca madre. Ah, sí, exacto. Si hubiera sido una tirada de rol, hubiera sido por lo menos un 3, ¿no? No sé si un 1, pero un 3 sí fue. Falló, pero no fue catastrófico. Pero sí, o sea, fue como el señor Burns tratando de jugar béisbol, así, tal cual. Entonces, el recipiente cae sobre la cama, sobre el colchón, sin golpear al padre, sin romperse, pero... Digo, para que veas que cada quien ve el gallo del color que le gusta. El padre Rod, al ver que el recipiente no se rompió y no se cayó al piso, él dice que él experimentó un pequeño milagro. Porque él vio como una chica aventó un recipiente de vidrio y milagrosamente no se rompió porque el agua mágica de San Damián no podía ser desperdiciada. Bueno, o sea, bueno. Nada que ver con el colchón, ¿no? Nada, exacto, cero influencia del colchón o de la total anemia en la que Annelies estaba ya a estas alturas que ni siquiera podía aventar un recipiente de medio kilo. Durante este encuentro, Annelies todo el tiempo tuvo ataques epilépticos, se le ponían rígidas las piernas, intentaba hablar, pero su habla sonaba arrastrada o deformada. Y esto, bueno, nuevamente es un marcador de que su condición estaba gradualmente empeorando. Ahora Annelies ya ni siquiera podía hablar bien. En algún punto de esa visita, de esa misma tarde, Annelies entonces va a tener como una especie de ataque
como neurótico religioso, donde de repente se paró de la cama y se tiró de rodillas al piso y se quedó mirando hacia el cielo, o sea, es decir, hacia el techo de su cuarto, 10 minutos en vacío, 10 minutos en ausencia. Nadie la podía sacar de ahí, nadie la podía convencer de contestarle. Los sacerdotes se quedaron así como, ¿qué hacemos? Y solita, a los 10 minutos después de estar mirando al vacío, de repente se paró y comenzó a gritar, mírenme, mírenme, ya puedo caminar otra vez, soy libre. Y luego le dijo a uno de los sacerdotes, lo tomó por los hombros y le dijo que acababa de hablar con la mismísima Virgen María. Entonces, bueno, alucinaciones visuales, ataques de ausencia, todas las cosas que ya mencionamos se están claramente exacerbando en Anneliese. Luego de esta experiencia, Anneliese pasó 2 días con pequeños descansos, pero casi todo el día despierta, hincada frente a un crucifijo. Las rodillas de Anneliese eventualmente se van a convertir en una parte notoria de su anatomía. Las rodillas de Anneliese se van a empezar a pelar, a encallecer y a sangrar por el afán obsesivo de Anneliese de hincarse todo el tiempo. Después de estos 2 días casi completos que Anneliese estuvo hincada frente a un crucifijo y que se empezó a lastimar las rodillas, la madre de Anneliese empezó a tratar de hacer algo, de levantarla forzosamente, y Anneliese se volteó con ella y le dijo, madre, no me puedo parar. Si me paro, mi alma se perderá para siempre. Entonces, bueno, vamos a decir que... O olían a madres, ¿no? Y a lo mejor estaban inventándose un pretexto. O más bien, Anneliese ya estaba totalmente ya desconectada de la realidad, ya no estaba tomando su medicamento, ya estaba teniendo constantes alucinaciones y ataques, y este último statement, esta declaración de Anneliese debe haber friqueado enormemente a sus padres, ¿no? O sea, que de repente tu hija esté 48 horas enfrente de un crucifijo y luego se voltee y te diga, no me puedo detener o mi alma se perderá para siempre. Ay, güey, pues bueno, okidok. Entonces, sus padres también estaban muy, muy friqueados. Para sorpresa de todos, o sea, yo cuando estaba leyendo este caso dije, bueno, ya, o sea, a partir de este punto, Anneliese seguramente se va a empezar a deteriorar y se va a quedar encerrada en su casa y ahí se va a acabar todo, ¿no? Pero no, después de estos lapsos muy perturbadores de ataques de ausencia, de horas obsesivas de rezo, de atacar a los sacerdotes, de aventarles cosas, de arrancarles los rosarios, después de esto, pues Anneliese estaba en su casa porque estaba de vacaciones de la escuela. Pero después de todos estos ataques... ¡Qué vacaciones, señores! Sí, no sé si descansó muchísimo, pero Anneliese decidió... daño las vacaciones. ¿Sabes? Híjole, otra vez acabas de decir algo que tengo que comentar porque creo que tienes razón. Cada vez que Anneliese... pero cada vez que Anneliese regresa al campus, está un poco mejor y más enfocada que cuando está encerrada en su casa con su familia rezando y rezando y rezando y obsesionándose, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cada vez que Anneliese vuelve a tener un comportamiento social y este comportamiento social la saca un poco de su depresión y de su caos, sí está mejor. Pero bueno, se terminan las vacaciones y para sorpresa de todos, Anneliese regresa a vivir al campus de la universidad. O sea, después de estar flaca, pálida, de haber tenido estos ataques, sigue obsesionada con terminar su tesis a como de lugar, y su comportamiento de haber sido, durante el principio de las vacaciones dijimos que, bueno, primero tuvo este arranque contra la medicina, luego tuvo su arranque contra la religión, ¿no? Que era como, luego empieza a rezar obsesivamente, y ahora, bueno, como su lóbulo temporal izquierdo se está volviendo loco, viene otro efecto pendular. Después de pasarse 2-3 días rezando y diciéndole a su madre que no se puede parar o su alma se va a perder, cuando Anneliese regresa a su cuarto del campus, el crucifijo que estaba en el cuarto, ahora Anneliese se la pasa maldiciéndolo y lo mira, pero lo mira todo el día con odio. Y dice su compañera de cuarto, quien creo que no estaba muy feliz a estas alturas de serlo,
que Anneliese constantemente pasaba junto al crucifijo y le gruñía como un perro, así como... entonces, bueno, la compañera de cuarto sí debe haber estado un poquito friqueada, honestamente. No mames, imagínate, te metes y ves esta mamada, no chingues. Bueno, entonces el comportamiento de Anneliese definitivamente estaba yendo hacia lados pendulares. Primero amaba la religión, luego la odiaba. Primero amaba a su médico, luego lo odiaba. Primero amaba al padre, luego lo atacaba. Estaba yendo hacia lados verdaderamente extremos. Y mientras esto estaba sucediendo, el padre Roth y el padre Alt nuevamente vuelven a escribirle, pero esta vez son los dos, no es solo el padre Alt. Los dos, por rutas distintas, vuelven a escribirle al obispo Stangl y le empiezan a decir que están ahora 2 sacerdotes católicos, están 100% convencidos de que Anneliese está poseída por un demonio. Y afortunadamente ahorita, todavía por un ratito, no se va a probar este exorcismo porque el obispo Stangl estaba de vacaciones. Bueno, entonces no hubo ningún permiso oficial de la iglesia, pero los 2 sacerdotes se obsesionaron tanto con presionar al obispo que decidieron conseguir el teléfono de donde estaba de vacaciones y hablarle. Y entonces estos 2 sacerdotes convencen por teléfono a Stangl de que les conceda, aunque no haya firmado nada, de que les conceda un permiso informal, nada más para comenzar un ritual de exorcismo en presencia de Anneliese. No la vamos a exorcizar oficialmente a ella. La vamos a pre-exorcizar. Ajá, vamos a empezar a leer un rito cerca de ella, con ella adyacente. Que no le vamos a sacar al chamuco, nomás lo vamos a emputar dentro del cuerpo. Algo así. Entonces, el 3 de agosto de 1975, por primera vez, los 2 sacerdotes viajan a Klinenberg, donde estaba la casa de la muchacha, y se encierran en su cuarto con ella, los 2 sacerdotes, solos, sin médicos, sin monjas, sin amigos, sin sus papás, sin su novio, solo los 2 sacerdotes y la chica. Y empiezan a exorcizarla, a pesar de que le habían dicho a Stangl que nomás así como que vamos a empezar a leer el texto a ver cómo va la cosa. No, empiezan. La puntita, pues se la dejan caer toda y doblada y empiezan a leer todo el exorcismo de trancazo. Y Anneliese se toma el rol de protagonista y empieza a gritar. Y empieza a gemir. Y empieza a gritarles que se está quemando por dentro. Y esto continúa por horas. Después de varias horas, Anneliese se hinca y luego se pone de pie. Y luego se hinca y luego se pone de pie. Y se hinca y se pone de pie. Y se hinca y se pone de pie. Y empieza a hacer esto tantas veces y con tanta violencia y a tal velocidad que en 2 a 3 minutos se peló toda la piel de las rodillas hasta que comenzó a sangrar. Después de este movimiento obsesivo que duró varios minutos, Anneliese abrió la puerta de su cuarto, salió corriendo, se puso a gritar por toda la casa y gritó tanto y había gritado por tantas horas que su familia, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dieron cuenta de que ya no podía controlar los músculos de su cara, los músculos de sus mejillas, estaban tan fatigados de gritar y de berrear que le vibraban, que le temblaban. Mames, qué horrible, güey. Sí, totalmente de acuerdo. Después de salir corriendo del cuarto, se puso completamente rígida, miró al vacío y, sin control y sin que nada le ayudara, azotó contra el piso. Uf, de lleno. De lleno, así, de lleno, pero además tiesa, ¿no? O sea, no se desplomó. Se puso primero toda rígida y dio un tablazo con la cara en el piso. Cuando sus familiares se dieron cuenta y la pusieron de pie, sus hermanas describen que los músculos de su cuello, los tendones de su cuello, los trapecios de sus hombros estaban tan rígidos que ellas los describen como presionar bandas de acero. Y bueno, llegó la madre de Anneliese
y trató de, como no pudieron moverla porque estaba totalmente rígida y bueno, mover peso muerto no es fácil, ¿no? Si alguna vez has intentado mover a una persona desmayada o inconsciente, es increíblemente difícil, ¿no? Aunque pese 50 kilos. El peso, sí, está cabrón. Sí, o sea, mover un saco de papas amorfo es muy difícil, ¿no? Entonces su madre y sus hermanas no pudieron llevarla al cuarto, nuevamente, quién sabe qué andarían haciendo los sacerdotes, no sé si bajaron o se quedaron allá arriba en shock o no sé qué pasó, pero su madre... se quedaron ahí, ¿no? Deja que se calmen las cosas, ahorita bajamos. A lo mejor ahorita regresa. Sí, ahorita vuelve. Ajá. Entonces, bueno, en la cocina, donde la encontró su madre tendida con sus hermanas, su madre trató de ponerle una almohada debajo de la cabeza, ya que se había partido toda la cara, pero bueno, intentó ponerle una almohada. Y cuando su papá llegó e intentó ahora sí él levantarla para llevarla a otro lado, se dieron cuenta de que tenía tan rígido el pecho que ya no estaba respirando. Eventualmente, Anneliese inhaló y comenzó a calmarse. Y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: padre, madre, ya no me vuelvan a ayudar nunca más. Si ustedes me ayudan y no dejan que los sacerdotes sean quienes me ayuden, esto se va a poner todavía peor. En la idea de Anneliese, en la patología de Anneliese, en el cerebro de Anneliese, vamos a ir viendo, porque Anneliese va a seguir escribiendo en su diario durante los primeros exorcismos, que Anneliese solo tenía una cosa nueva en la cabeza: castigo. Anneliese creía que el dolor de haberse caído de cara, que el dolor de las rodillas sangrantes, que el dolor de los espasmos sin medicamento era una especie de purificación para poder salvar su alma y consagrarse nuevamente, congraciarse nuevamente frente a Dios. Híjole, muy común, ¿no? Sí, en el imaginario religioso lo es, ¿no? Sí, bueno, también me atrevo a decir que también en algunas familias educadas de la antigua, que haces algo bueno, es premio, haces algo malo, es castigo, ¿no? Ah, claro, sí, claro. Entonces a lo mejor esta mujer, pues digo, aunque por supuesto no hizo nada malo, pues, pero sabía de sus impulsos que había tenido, ¿no? Que había hecho dagas, que había hecho daño, y dice, pues bueno, o sea, he hecho daño a mis amigos, he hecho daño a mi novio, he hecho daño a mi familia, pues tal vez sí merezco pues una putiza, ¿no? Unas pinches rodillas sangrantes o algo así. Claro, y que es una falsa sensación de culpa, o sea, porque ella realmente no ha hecho nada, ¿no? Pero en los días siguientes a ese ataque, Anneliese comenzó a empeorar aún más. Dejó de comer casi por completo. Para castigarse, decía que lo único que podía comer era moscas y arañas, pero solo si llegaba a atraparlas con las manos. Una mañana, a los días de esto... Autoservicio. Sí, muy... Esta mención siempre que la leo me recuerda mucho a el personaje de Renfield. Adelantado su época. Pues más bien muy atrasado a su época. Me recuerda mucho al personaje de Renfield de Drácula, que es este sirviente que cree que para prepararse para la llegada de Drácula solo puede comer moscas y arañas porque la sangre es la vida, ¿no? Que es un concepto bíblico, es una frase literal de la Biblia. Entonces, el hecho de que Anneliese estuviera haciendo esto no me dice, o no sé si me dice que leyó o no Drácula, pero me deja muy en claro que tenía una idea bíblica de lo que le estaba sucediendo. Bueno. No, para mí lo que me llama la atención es que atrapada por ella misma. Si no atrapo yo, no merezco tragármela. Claro, y ese es su martirio, exacto. Sí. Está cabrón, está más raro, güey. Es muy difícil. El señor Miyagi lo intentó mucho tiempo y nunca lo logró. Bueno. A los días de este martirio, en una escena, en una imagen que inevitablemente nos va a recordar la película del Exorcista de 1973, Anneliese bajó, vestida como estaba así en su pijama, y fue a orinar al piso de la cocina. Comper, pero a toda la gente que se le acercó en ese momento, le comenzó a lanzar patadas y golpes, ¿no? O sea, se me acercan, los golpeo. Bueno, por lo menos fue seco, ¿no? O sea, bueno. No, pinche trapo mojado, ¿no? Y pinches toallazos llenos de miados, güey, poca madre. Para refrescarse en los días de calor,
Anneliese decía que lo único que merecía era meter la cabeza al excusado. Y para dormir, en vez de simplemente acostarse entre las sábanas, manchaba con tizne de carbón del fuego casero sus sábanas para dormir sucia, para dormir embarrada. Esta era su nueva idea de penitencia, de castigo. Cuando Peter iba a verla, Anneliese siempre lo jalaba de la ropa hasta arrancarle las mangas de la camisa que llevara. Y eventualmente la familia empezó a turnarse. Estaban exhaustos, pero se dieron cuenta de que ya no podían dejar sola a Anneliese. Entonces, entre Peter, las hermanas, los papás, y veto a saber si los sacerdotes, pero creo que no, porque no se menciona, toda la familia se rotaba las 24 horas del día para que siempre hubiera alguien presente con Anneliese, porque o embarraba, o desgarraba, o rompía, o manchaba, o se lastimaba a sí misma. El 15 de agosto de 1975, los sacerdotes volvieron y rezaron en silencio junto a la cama de Anneliese. Mientras lo hacían, esto nos enteramos por una entrada posterior del diario de Anneliese. Anneliese dice haber sentido avispas que le picaban los dedos mientras escuchaba a los sacerdotes rezar. Esa tarde también su diario nos dice que Anneliese consideró suicidarse, pero que lo único que la detuvo era su miedo religioso a cometer un pecado mortal. O sea, ya estaba en el borde de la depresión, nada más no se mató porque temía por su alma eterna. Ese mismo día le dijo a Peter que su hermanastra muerta, a quien por cierto Anneliese no conocía, recordemos que era la hija de la mamá, pero de un matrimonio o de una relación anterior, y que su hermanastra muerta y que su abuela, la abuela de Anneliese había muerto 3 meses antes, a mediados de 1975, habían ido a visitarla mientras los sacerdotes la exorcizaban. Anneliese ya no se ponía zapatos, ya casi no se ponía ropa, entonces tenía las rodillas peladas, los pies ampollados de caminar descalza por todos lados, de rasparse contra la alfombra al hincarse obsesivamente. Pero ella le decía a su familia que eran heridas buenas porque eran estigmas las que tenía en los pies. No tengo los pies llenos de ampollas peladas, son estigmas religiosos. Los supuestos estigmas que debieron haberse quedado en sus pies obviamente se curaron cuando la familia comenzó a hacer estas vigilancias ya constantes y empezaron a restringir un poquito más a Anneliese. Eventualmente estas heridas desaparecieron por completo, pero ella juraba que seguían ahí. Ella decía, no, todavía tengo mis estigmas en la planta de los pies, y ella decía que le supuraban o que le dolían. Eventualmente también Anneliese se ampolló las palmas de las manos porque las frotaba contra todo, o porque se raspaba la piel, o porque las estaba moviendo todo el tiempo constantemente encima de algo. Ansiedad total. Y después empezó a autoinfligirse heridas. Empezó a tratar de provocarse estigmas o heridas en las palmas de las manos. Cosa que, su familia, nuevamente teniéndola en vigilancia 24 horas al día, lograron detener. El tercer padre que hemos estado mencionando en esta ecuación, que es el padre Rodevik, fue a ver a Anneliese en compañía de Thea. Thea es esta señora que atacó en el camión. Y también fue el padre Herman, porque ya dijimos que tiene doble R y doble R. Herman. Ajá. En el testimonio del padre Rodevik, o de su testimonio, encontramos o notamos signos de catatonia. Anneliese, el padre Rodevik dice que fueron a visitarla, pero que no los pelaba, que estaba en una especie de estado hipnótico catatónico, que nada más miraba a un rincón del cuarto sin hacer notar que supiera que había gente en torno a ella. Y el padre Rodevik, a diferencia de Rod y de Alt, a esas alturas él salió de ese cuarto junto con Thea, convencido de que Anneliese no estaba poseída. Salió pensando que era una muchacha muy enferma, muy perturbada. Y sobre todo esto se reafirmó cuando
después de un largo periodo de catatonia, la chica de repente se puso de pie, empezó a gritar con esta voz impostada que escuchamos en la grabación y eventualmente intentó atacar a sus padres. Pero mientras hablaba, el padre Roderick dice que Anneliese dijo, mientras estaba impostando esta voz así, que ya no era Anneliese, que ahora era Judas el apóstol. Y que estaba transmitiendo desde el mismísimo infierno. Porque bueno, hay que recordar que en la concepción tradicional Judas está en el infierno, a pesar de haber pues hecho exactamente lo que Dios quería, ¿no? Que era que traicionaran a su hijo. Sí, ¿no? Se estaba cumpliendo órdenes divinas, pero aún así terminó en el infierno. Este es un concepto muy dantesco. Se supone que Judas está en lo más profundo del infierno, aunque simplemente fue un sirviente. Y es algo que los cristianos tempranos no creían. Las primeras sectas gnósticas, muy por el contrario, creían que Judas era el gran sirviente de Cristo, ¿no? Ellos creían que si había alguien en el cielo, era el mismísimo Judas, porque era el amigo de Jesús que, a pesar de querer a su gran amigo, lo había traicionado o lo había entregado a las autoridades para convertirlo en el mártir salvador. Entonces, en la concepción gnóstica, recordemos, Judas es un héroe, pero en la concepción cristiana posterior, en el cristianismo ya, digamos, más sinóptico, muy por el contrario, Judas está en lo más profundo del infierno, y esta concepción la va a reafirmar Dante en su Divina Comedia, también conocido como el más grande fanfiction de la Biblia, que en la Divina Comedia, bueno, Judas está en el ultimísimo círculo del infierno, siendo masticado por el mismísimo demonio. Bueno, un poquito ahí de digresión, pero entonces Anneliese se pone toda locotrona cuando va el padre Roderick, queda un rato como en catatonia, después se pone a gritar con una voz impostada que ella es el mismísimo Judas hablando desde el infierno, y sale corriendo otra vez del cuarto. Y bueno, cuando se desbanda todo este asunto y ya la logran controlar, el padre Roderick pues de alguna manera dice, bueno, ¿qué hacemos? Y llegan Roth y Alt y le dicen, pues nosotros ya estamos sobres para un exorcismo, tú no. Y Roderick todavía está así como, güey, es que no, o sea, yo todavía creo que esta chica está enferma. Y finalmente se reúnen 4 sacerdotes, Roth, Alt, Roderick y Habiger, que es un sacerdote que habíamos mencionado en un programa anterior. Y cuando los 4 se ponen a hablar, entre Roth, Alt y Habiger, terminan de convencer a Roderick de que Anneliese está totalmente poseída. Con 4 sacerdotes convencidos de esto, el obispo, el obispo se ve obligado de alguna manera a darle credibilidad al caso, y finalmente, regresando de sus muy cómodas vacaciones donde lo habían molestado, el obispo firma oficialmente un permiso escrito por la Iglesia Católica, pero en este permiso para realizar un exorcismo formal, el obispo pone una cláusula diciendo que el permiso exime tanto a él como a la Iglesia de cualquier responsabilidad de que 4 sacerdotes le hagan un exorcismo en pleno siglo XX a una jovencita epiléptica en estado de deterioro. Y cuando este permiso llega a manos de los 4 sacerdotes, los 4 sacerdotes dicen, oye, ¿y quién va a guiar el exorcismo oficial? ¿Por qué? Porque para que la Iglesia Católica avale el exorcismo, quien lo guíe tiene que ser un exorcista, tal cual, hecho y derecho, ordenado como, entre comillas, ¿no? Si es que hay eso, ¿no? Si es que puede ser un exorcista profesional, no sé en qué página de YouTube estudia o no para eso, pero bueno, si en 1975 podía ser algo lo más cercano a un exorcista profesional, ninguno de los 4, ni Roth, ni Al, ni Roderick, ni Habiger, es aquí cuando va a entrar al colador el padre Arnold Renz. Y también es aquí cuando vamos a detener este episodio, que ya va para la hora 20 minutos, y pues los dejamos picados porque el siguiente episodio se titulará Dolor de Fe,
y peligro del cuerpo. Y bueno, esto es porque el exorcismo de Annelies Michel es tan infame como es, porque nadie va a estar más en peligro que la jovencita que todo mundo está presuntamente tratando de salvar. ¿Cómo la ves? No, pues, híjole, yo no conozco ningún Arnoldo que la arme bien. No es cierto, güey. No. Arnold Schwarzenegger, no. Arnold Benedict. Arnold Schwarzenegger me parece que hizo muy bien lo que hizo. Sí, o sea, quería actuar y estar mamado. Bueno, sí, no sé qué tan bien hizo su trabajo político, pero si lo que quería era estar mamado y hacer películas, lo hizo bien. Esas dos cosas las hizo muy bien. A ver, ¿tú estás más mamado que Arnold? No. ¿Tienes más películas que Arnold? No. Entonces te ganó. Te la pelas, puto. Te la pelas. ¿Nos acompañas, Manuel, en el siguiente episodio? Cabrón. Sí me interesa ver qué onda con este nuevo sacerdote. ¿Quién entra al quite y por qué? ¿Quién entra al quite y por qué? Bueno, vamos a ver que Renz va a ser pues lo más cercano a un exorcista oficial. Conocen. Curiosamente va a ser el sacerdote más centrado, a lo mejor, porque Roderick sí era centrado, pero como que lo jalaron, lo convencieron, pero Renz por lo menos va a entrar como con una idea de, a ver, no, yo vengo en serio a calar, a ver si esto es cierto, y bla, bla. Eventualmente va a terminar convencido y va también pues terminar siendo uno de los responsables de todo lo que va a pasar, pero sí vamos a ver que tenemos una mezcla interesante de los tres sacerdotes acusados, que principalmente van a ser Rod, Alt y Renz. Vamos a ver eventualmente que Roderick y Javiger van a estar, digamos, un poquito más al margen de toda esta situación. Pero bueno, eso ya será en el siguiente episodio, donde Manuel González también nos va a acompañar. Manuel, recuérdanos dónde te podemos seguir en redes y dónde te podemos escuchar con tu propio podcast. Tenemos un podcast, se llama Combate Historia Bélica. Es un combate, como su nombre lo indique. ¡Combate! Pues enfocado en la historia, pero principalmente de conflictos armados, ¿no? Y todos estos conflictos que cambiaron la historia y el mundo como lo conocemos hoy en día. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, o en las plataformas de Spotify, iTunes, pues Apple, todas técnicamente, ¿no? Ahí salen todas. Todas. Estás en todos lados. Sí, y en algún tiempo estuve también con el buen Sergio en Radio DG, ¿no? Ahí fue como mi bautizo. Los podcasts están ahí hundidos en Ay, sí, en los podcasts de Radio DG. Sí. Están hundidos. Buena suerte encontrando. Buena suerte. Si piensan que se va a volver difícil conseguir contenido en HBO Max después de todo lo que está pasando ahorita con Discovery, traten de encontrar un podcast de Radio DG y luego hablamos de encontrar contenido. Pero bueno, sí, no, o sea, por favor. Pero muchísimas gracias por invitarme, Sergio. Gracias por estar por acá, gracias por acompañarme nuevamente, por ponerle el piquete de humor al café amargo que es este podcast a ratos. Y pues bueno, ya lo escucharon. Manuel nos va a estar acompañando también la siguiente semana en Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente.